Bueno, vamos a comenzar con el primer ejemplo y en el contexto de lo que veníamos hablando de la importancia de analizar información y la importancia de buscar a través de esa información la identificación de cuáles son los principales problemas y las principales oportunidades que se presentan en un sector determinado. Para esto vamos a comenzar con el sector de la construcción y entonces nos vamos a valer en primera instancia del informe de actividad edificadora a junio de 2022. Es un informe que produce el gremio a través de Camacol, a través de un estudio que se llama Coordenada Urbana, y la Jefatura de Estudios Económicos e Información pues, estratégica, digamos que reúne todas las variables de identificación de lo que impacta y de cómo se comporta ese sector, pues para poder entregarlo a través de un informe. Entonces vamos a ir leyendo conjuntamente ese informe para mirar de manera detallada cómo se analizan las cifras y cómo puede uno, sin necesidad de ser economista y sin necesidad, digamos, de ser un experto en un sector determinado, poder buscar información y analizarla. Entonces, aquí vemos, digamos que las principales variables que están determinadas en ese estudio, pues estamos encontrando, por ejemplo, análisis importantes sobre cómo se comporta la producción en ese sector, sobre cómo se desarrollan los licenciamientos y demás. Entonces, para arrancar, normalmente los informes de los diferentes sectores arrancan por un análisis del PIB. Recordemos que el PIB es el Producto Interno Bruto, es decir, la capacidad que tiene un sector de producir y de generar producción agregada a nivel económico a través del producto o servicio que desarrolla. Particularmente, pues vemos que durante el 2022, pues el PIB presentó un crecimiento del 8.5 en el primer trimestre superior a lo que veníamos, digamos que viviendo. Particularmente cuando uno compara el 2020-2021, pues se da cuenta que está, digamos que reflejada la pandemia, digamos que el impacto en la pandemia. Pero vemos que, por ejemplo, en obras civiles, pues hay un decrecimiento durante este primer semestre. Entonces empieza a mostrar que hay algo que está impactando el desarrollo de las edificaciones y más adelante pues tenemos que seguir buscando información para complementar esta primera vista. Entonces, uno diría, por ejemplo, en términos de las construcciones, ¿a qué se debe esa disminución? ¿Coincide con algún factor económico? ¿Qué tan alta es esa disminución? Y para eso, pues es necesario contextualizarse en el momento en el que andamos. Siempre uno a través del periódico, a través de las noticias, pues va encontrando información y va conectando una cosa con otra. Entonces miren cómo la primera gráfica nos está diciendo, oiga, tenemos un problema en la producción de construcciones civiles, hay un crecimiento en la producción de edificaciones y entonces vemos varias cosas. Lo primero, pues vemos que hay presiones relacionadas con la guerra entre Ucrania y Rusia. Particularmente eso ha hecho que los commodities, es decir, esos insumos que necesitamos para construir, pues hayan tenido una presión al incremento. Recordemos que Ucrania y Rusia tienen la producción de algunos de esos bienes, entonces hemos visto, por ejemplo, presiones sobre el acero, presiones sobre el concreto, tenemos presiones en los costos, por ejemplo, del aluminio, con el cual se hacen las ventanas, y digamos que esas presiones lo que han hecho es que en promedio pues tengamos un incremento sobre los costos directos de producción en la construcción cercanos al 15-17%. Por otro lado, pues estamos justo en un cambio de gobierno. Tenemos un nuevo presidente con una corriente ideológica y política diferente a la que venía gobernando los últimos años en Colombia. Eso hace que se generen algunas incertidumbres, todo lo vimos previo a las elecciones, digamos que hubo una reducción importante en el consumo de algunos bienes. Después, cuando se conoció la elección, pues lo primero que estábamos todos esperando era el anuncio de quién iba a ser su ministro de Hacienda y de ahí para allá, digamos que todo el gabinete, particularmente con su nombramiento, pues hay un primer mensaje de estabilización de los mercados, pero todos vimos que definitivamente pues la economía y el mercado en general, independientemente cualquiera que sea el bien o el servicio que produce o que consume, pues se encuentra en una incertidumbre importante. Ya posesionado, ya con su gabinete nuevo, ya en la ejecución de las primeras políticas, pues obviamente vamos a ver qué va a pasar con la reforma tributaria, vamos a ver qué va a pasar con la reforma en la salud, con la propuesta en términos de cambio energético, qué va a pasar en temas agrarios. Entonces estamos en un momento donde los mercados frente a esa incertidumbre normalmente lo que hacen es
reaccionar, bien sea destinando los recursos de inversión en otros sectores o en otros países, o por el contrario, digamos, quedándose quietos esperando un poco qué va a pasar y aquí hay que seguir haciendo seguimiento a esas primeras definiciones en términos de política económica. Lo siguiente que estamos viendo es una tasa de cambio con una presión en una devaluación muy importante sobre el peso. Vemos cómo el dólar sube, baja un poquito, vuelve y se trata de estabilizarse, vuelve y sube, pues particularmente pues es un impacto importante. Por ejemplo, si uno está pensando en el desarrollo de un proceso donde necesite insumos o donde necesite importar cosas, particularmente vamos a tener una presión continua en el crecimiento de esos precios de los importados para los que tienen negocios de exportación y se refleja el consumo pues en la tasa cambiaria en el mercado local, pues es una cosa bien importante y bien favorable. Entonces seguiremos viendo qué pasa con esa tasa de cambio. Y por el otro lado, pues hemos venido viendo la evolución de la inflación, una evolución digamos que al alza. Cerramos el último mes con una tasa de inflación del 10.2. Esto particularmente lo que está haciendo es reflejar la variación en los precios de la canasta familiar, es decir, qué tanto se encarecen los bienes primarios que consume una sociedad. Dentro de esos bienes pues hay de todo un poco, no solamente la canasta familiar entendiéndose como alimentos, sino que también pues hay rubros relacionados por ejemplo con los arriendos, relacionados con el acceso a la salud, la gasolina y demás. Pero lo que nos está diciendo es que seguramente el segundo semestre de este año pues vamos a encontrar un mercado bastante contraído en términos de demanda. Ya lo estamos viviendo, ya escuchamos a las familias como por ejemplo al hacer mercado tienen que restringirse a algunos productos, como si antes salir a vacaciones era un poco más fácil, pues ahora se piensa dos veces. Si sumamos la inflación, por ejemplo, con la tasa de cambio, los que pensaban hacer un viaje al exterior, pues lo tienen detenido porque obviamente pues el valor tanto de los tiquetes como del alojamiento como de la comida al hacer esa conversión frente al dólar o frente al euro, pues digamos que no sale para nada beneficioso. Entonces, tenemos por un lado unos indicadores de el mercado de la producción de vivienda que nos dicen que está contraída la producción y por el otro lado un contexto donde vemos presiones mundiales en los insumos, donde vemos un cambio de gobierno que genera algún grado de incertidumbre, donde vemos una tasa de cambio que presiona sobre todo a los que tienen negocios a quienes les afecta las importaciones y una inflación con un costo de vida que refleja un costo de vida bastante alto, con un mensaje de que la demanda pues está quieta y está contraída. Entonces, sumándole a este análisis, pues vemos en el informe pues que nos trae una gráfica sobre el PIB de la construcción. Entonces, pues, ¿qué significa esa variación en el PIB de la construcción? Ustedes ven el agregado en línea azul y particularmente pues detallado en edificaciones, actividades especializadas y obras civiles. Si vemos el agregado, pues digamos que lo que está diciendo es que respecto a los últimos años ha venido dándose una senda de crecimiento. Otra vez tuvimos una depresión y ustedes lo ven ahí en su mayor pico en junio del año 2020, pues, plena pandemia y obviamente pues contraído toda la producción de construcción. Pero vemos que hemos venido saliendo con un repunte bastante particular y digamos que bastante fuerte durante el 2021 y con un proceso que pareciera que se estabiliza en términos de producción, sobre todo la producción de edificaciones. Entonces, si uno quisiera entrar y analizar a la luz de esta gráfica, pues dónde estar y dónde no estar, pues uno claramente pues diría en términos de edificaciones, pues hay una producción, un crecimiento del 10.3, en términos de obras civiles del 4.9. Entonces, por ejemplo, si uno está pensando en montar un negocio de reparaciones locativas, pues no es el momento. Vemos una contracción importante y si veíamos la diapositiva anterior con unas presiones sobre los insumos y los costos directos, para los que están en ese mundo, por ejemplo, hacer en este momento una remodelación, pues ir a conseguir un enchape, ir a conseguir un piso, pues primero no hay disponibilidad y segundo, digamos que tiene un valor incrementado. Entonces, recordar pues que el PIB y la reducción, por ejemplo, en ese PIB, en términos de construcción, particularmente de los agregados que no están en función de las edificaciones,
pues está dado por las cantidades que tiene un mercado multiplicadas por el precio del mercado. Es decir, si tenemos una reducción de cantidades, en el ejemplo de este semestre donde estamos, disponibilidad de recursos dado por la guerra Ucrania-Rusia, y por el otro lado un precio de mercado que ha venido creciendo, es decir, una inflación importante, pues vemos que pues genera una contracción, en este caso el 12.7, y una contracción en el PIB, es decir, en la producción de esos bienes del 8.8%. Aquí vemos pues ya desagregado, por ejemplo, variaciones en la producción del concreto. Vemos como si bien pues la producción de concreto pues arrancó el año al alza, otra vez digamos que comparativamente versus lo que se produjo y lo que se destinó después de la pandemia, pues viene nuevamente tendiéndose a contraer pues por las variables que ya hemos analizado. El otro índice que es importante en este mercado y que le podría a uno dar intuiciones, por ejemplo, sobre un negocio inmobiliario o sobre entrar, por ejemplo, al negocio de la renta de bienes inmuebles, pues es el índice de precio de vivienda usada. Ustedes ven aquí en términos reales y en términos nominales, pues qué ha venido pasando con el índice de precios de esa vivienda y vemos que hay un incremento significativo, sobre todo presionado hacia los últimos meses del año 2021. Eso quiere decir que podríamos, digamos que encontrarnos con una contracción también de la demanda. Recuerden que cuando los precios de los bienes suben más allá de lo que está dispuesto a pagar el mercado, normalmente lo que hay es una contracción del mercado. En términos más coloquiales, si hay muchos apartamentos que se ponen a disponibilidad, por ejemplo, para la venta de vivienda usada o para el arriendo de esa vivienda usada, y la demanda, como estamos viendo, pues viene golpeada en un proceso inflacionario, es decir, le cuesta más hacer mercado, le cuesta más, pues digamos que los bienes con los cuales vive, pues obviamente esa combinación de esas dos cosas hace que haya mucha contracción en esa demanda y que seguramente digamos que vamos a tener procesos más lentos, por ejemplo, en la venta de muebles usados. Cuando vemos la tasa de desempleo viene, pues digamos que tratando de estabilizarse un poco respecto a lo que pasó post pandemia, pero definitivamente pues es una tasa de desempleo alto, es decir, cuando uno lleva esa tasa de desempleo también a los índices de formalidad e informalidad, pues se da cuenta que cada vez tenemos un sector formal más reducido con una tasa de desempleo, digamos que bastante alta, y entonces uno podría decir, listo, podríamos identificar algunos problemas en torno a si los bienes que yo estoy pensando o que yo puedo desarrollar o el negocio que me estoy pensando va dirigido al sector formal, pero encuentro también un potencial grande y una oportunidad en el sector informal. Entonces hay que pensar cómo, por ejemplo, se pueden desarrollar productos para esa población informal. Entonces hay que entender cómo merca, por ejemplo, una persona informal, cómo accede a bienes una persona que vende arepas en una calle de Bogotá, o cómo es la lógica de una persona que tiene pago por horas a través de unos servicios que presta, por ejemplo, haciendo domicilios y cosas de ese estilo. Cuando vemos la tasa de desempleo en 23 ciudades, pues vemos que pues el promedio, digamos que del total de las 23 ciudades es del 12.3% y claramente dependiendo de donde uno esté localizado, pues puede encontrar cuál es la presión que tiene sobre la formalidad o la informalidad en ese mercado, pues esa tasa. Digamos que esto le sirve ya a uno pues para poder aterrizar particularmente en el contexto del mercado en el que uno se encuentra. No es lo mismo desarrollar un negocio de compra y venta de inmuebles usados en Bucaramanga con una tasa de desempleo al 9.2 a montar ese mismo negocio en Quibdó. Seguramente hay una ralentización en la venta, digamos que en la demanda de esos bienes en Quibdó, seguramente pues vamos a encontrar una ciudad mucho más informal, con unas estrategias de mercado totalmente diferentes a la de Bucaramanga, donde hay digamos que unos niveles de desempleo menores.
Aquí vemos en esa relación entre formales e informales, digamos que cuál es la dispersión frente a esas ciudades y puede encontrar uno, digamos, qué tanto se está acercando la línea de informalidad a la línea de formalidad y lo que finalmente, pues aquí uno está viendo es qué tanta brecha hay entre las personas que tienen unos ingresos informales con unos que se encuentran trabajando en una empresa y entonces vemos cómo esa curva a partir del tercer trimestre de este año, pues se abre significativamente, es decir, cada vez más hay dificultades de esos informales para alcanzar la formalidad. Y entonces eso le hace pensar a uno que también podría uno entrar en el desarrollo de modelos de negocio para cubrir esa brecha que hay entre la informalidad y la formalidad. Aquí vemos, por ejemplo, la generación de empleo del sector de la construcción. Es un sector que tradicionalmente genera bastante empleo porque tiene asociados diferentes rubros de la cadena productiva. Y este primer indicador pues le dice a uno, mantenemos como estable la producción de trabajo y pues la producción de trabajo va correlacionada con la producción de unidades. Por el otro lado, ya no desde la perspectiva de la oferta, sino desde la perspectiva de la demanda, pues uno puede evaluar cómo está la confianza del consumidor y en esa confianza del consumidor pues vemos que si bien digamos que durante el 2021 hubo un repunte pues producto de la reapertura económica, pues estamos encontrándonos con unas disminuciones importantes y con una variación negativa en la confianza del consumidor. Es totalmente razonable porque como lo decíamos, pues en un contexto donde la inflación es bastante alta, es decir, donde los precios de los bienes y servicios han venido creciendo. Pero adicionalmente tenemos una incertidumbre en el contexto económico y una alta tasa de desempleo, pues claramente pues el consumidor está quieto y el consumidor está viendo qué termina de pasar con todas estas variables. Algunos pues ni siquiera tienen los recursos para poder demandar pues bienes que antes demandaban, pero otros, por ejemplo los inversionistas, también tienen una confianza negativa en el sentido de mirar, terminar de mirar qué va a pasar con estas reformas y qué va a pasar con la reforma tributaria y qué va a pasar en términos de impuestos, por ejemplo, el patrimonio y de impuestos a la generación de utilidad. Cuando vemos esa percepción del mercado, particularmente en términos de vivienda, pues se agudiza un poco más. Si se acuerdan la diapositiva anterior, pues digamos que tenía una variación negativa cercana al 17%, pero cuando uno mira en términos de inversión y de comprar vivienda, pues vemos una caída de cercana al 22.6%. Y si lo miramos por ciudades, pues es curioso que, por ejemplo, Bucaramanga tenga una percepción negativa del 44% cuando veíamos hace tres diapositivas que era la ciudad que tenía menos índice de desempleo. Entonces, si uno suma esas dos cosas, uno dice, venga, pero esta es una ciudad con un índice de desempleo bajito, pero con una alta incertidumbre y una alta percepción negativa de que sea un buen momento para comprar vivienda. ¿Qué estará pasando ahí? Pues pareciera ser que las razones no son razones económicas, sino son razones más de inversión. Es decir, es posible que la demanda de ese mercado esté más relacionada con inversionistas que con personas y con familias naturales. Si ven cómo si conecta uno, dos o tres gráficas, uno puede, digamos que sacar conclusiones de lo que está pasando y entonces, volvamos al ejemplo, si yo estoy pensando en desarrollar un negocio inmobiliario en Bucaramanga, pues ya sé que es un mercado de inversionistas, no un mercado de familias. Y si es un mercado de inversionistas, pues seguramente hay que analizar cuáles son las variables que más le interesan a esos inversionistas para poder, eh, pues digamos que invertir en los bienes que uno produzca. Cuando vemos temas de cartera hipotecaria, pues fundamentalmente lo que estamos viendo es qué tan endeudada está la gente y qué tanto se empieza a colgar sobre esas índices y esas variaciones en términos de la cartera. Y entonces ustedes ven que pues, la cartera en términos de consumo viene creciendo, es decir, la gente se está teniendo que endeudar para el consumo, digamos que para los bienes de consumo. Y cuando vemos la cartera hipotecaria, pues vemos que en términos generales, pues también viene cayendo y que pues seguramente lo que va a hacer es que, por ejemplo, en el desarrollo de proyectos nuevos de construcción, pues vamos a tener un segundo semestre bastante contraído en términos de inversión. Cuando vemos las tasas de interés,
pues también están correlacionadas pues con la inflación. Cuando se dan procesos inflacionarios, es decir, cuando el costo de la canasta familiar tiene una presión importante al alza, pues el Banco de la República normalmente tiene que salir a regularlo a través de la intermediación en la tasa interbancaria, es decir, en la tasa con la cual hacen encaje los demás bancos con el Banco de la República, y esto fundamentalmente para que a través del incremento de esa tasa interbancaria se frene y se reduzca por un lado pues el consumo de esos créditos y por el otro lado el dinero circulante a través de los inversionistas. Entonces, vemos, por ejemplo, que obviamente esos efectos de esas variaciones de intermediación en las tasas de interés por parte del Banco de la República, pues golpean claramente e incrementan, por ejemplo, los créditos de consumo, los créditos en tarjeta de crédito y los consumos en crédito hipotecario. Entonces, no es un buen momento por ejemplo, para proponer productos que vayan apalancados con mucho crédito, porque seguramente, pues vía estos incrementos de estas tasas de interés, pues lo que vamos a encontrar es que la demanda pues también va a estar contraída y que esos servicios que uno presta a través de esos créditos que están golpeados por esas tasas pues se van a caer. Eso en términos generales de un primer ejemplo de cómo uno rápidamente a través de una información, de unas gráficas, de la evolución de lo que tienen esas gráficas, pues puede, digamos que sacar algunas conclusiones. Les traje un segundo ejemplo para mirar, por ejemplo, perdón la redundancia, cómo evoluciona el sector constructor en el país. Y esto a través del mismo informe de Camacol. Entonces lo primero es que hay una gráfica que ellos traen, que es el índice de precios y costos de construcción, y ustedes ven en términos agregados, pues el índice de precios de producción. En la raya azul y en la raya verde, pues vemos reflejados unos incrementos entre el 8,3 y el 8,5%, pero de manera agregada el índice de producción pues está llegando a cerca del 35,6%. Se da uno cuenta pues que efectivamente pues los costos de producción vienen en un incremento durísimo. Es decir, si yo estoy pensando montar una constructora o si yo tengo una constructora ya montada, pues tengo que pensar muy bien en cómo voy a equilibrar los incrementos de esos insumos que le pegan particularmente al costo directo. Cuando veo licencias de construcción en temas de metros cuadrados y las variaciones que se presentan comparativamente en todos los eneros o en todos los marzos, en el caso de la gráfica de mano izquierda, pues veo que a pesar de que hay una contracción en la vivienda que es de mayor rango, la que no es vivienda de interés social, pues sigue habiendo un crecimiento en el licenciamiento de la vivienda de interés social. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una serie de proyectos formulados, que hay una serie de proyectos en el mercado que ya venían caminando y que a pesar de tener las presiones de los incrementos de los costos directos, pues definitivamente pues van a salir al mercado. Si yo quisiera entrar como nuevo, pues voy a tener dos variables adversas y es un crecimiento en las licencias que se están otorgando en las diferentes ciudades, pero por el otro lado una presión sistemática sobre los costos que va a ser muy difícil que mi negocio sea rentable. Cuando veo en términos de variaciones de lanzamientos, pues veo que, que está en un crecimiento del 4,4, en iniciaciones del 12,0%, lo que quiere decir pues que hay más iniciaciones que lanzamientos, y en términos de ventas, digamos que se mantiene, digamos que estable respecto a lo que es el mercado, y cuando lo abre uno, pues claramente se da uno cuenta que pues el mayor jalonador es la vivienda de interés social. Miren ustedes cómo las iniciaciones tienen un crecimiento del 17,4 y las ventas del 8,4, mientras que la vivienda que no es BIS pues tienen una caída en las ventas, una iniciación prácticamente a punto de equilibrio y un importante número de lanzamientos. Si yo estuviera diseñando un proyecto en este momento que no fuera BIS, como, como trata esta diapositiva, pues preferiría esperar un poco porque pues claramente lo que me dice es que las ventas están caídas, es decir, ese mercado que demanda esa vivienda que no es vista está contraído, pero por el otro lado pues hay una serie de lanzamientos importantes y voy a tener una competencia importante en el momento de sacar adelante mi proyecto. Y por último, vamos a ver un ejemplo de lo que significa leer, por ejemplo, un boletín de indicadores económicos del Banco de la República. Entonces, uno puede
a través de la página del Banco de la República, de manera muy sencilla, incluso poner en el buscador Boletín de Indicadores Económicos del Banco de la República, y todos los meses ellos producen un boletín que es muy completo y que rápidamente le permite a uno ver pues cómo se está comportando pues la economía. Entonces, en ese boletín lo primero que sacan es un cuadro resumen de los principales indicadores económicos. Si ustedes quieren estar al día, mi recomendación es todos los meses entren al buscador, pongan boletín de indicadores económicos Banco de la República, vayan a este cuadro y rápidamente uno se da cuenta cómo está el PIB, cómo están las tasas de interés, cómo está la cartera, cómo está la deuda externa, en qué estado digamos que se encuentra la economía general. En este caso, por ejemplo, pues vemos las presiones que hay sobre las tasas de interés y los incrementos, vemos que hay un crecimiento en el PIB importante, producto pues del rezago también que se ha producido durante la pandemia. Aquí vemos en un detalle año a año cómo se va comportando el PIB y entonces uno puede rápidamente pues ver si esa producción de bienes y servicios se está incrementando o se está reduciendo. Esto le permite a uno entender en qué economía está parado, si estamos en una economía que viene con una tendencia al crecimiento, si se está contrayendo para mirar si es oportuno o no invertir en el desarrollo, por ejemplo, de un negocio nuevo. Aquí vemos una gráfica de esa variación del PIB, ven la caída en el 2020, pues producto de todo lo que fue la pandemia. Vemos un 2021 que ha tenido una senda de crecimiento importante y que impulsa, digamos que jalona el desarrollo del 2022. Vemos la tasa de desempleo que ya la habíamos visto con anterioridad y cómo viene, digamos que una presión a controlar la pospandemia, pero que de todas maneras comparativamente, por ejemplo, con años como el 2013, 2014, 2015, pues está muy por encima de lo que veníamos acostumbrados. Vemos una gráfica sobre la inflación eh, para saber, digamos, que los compradores en qué andan, qué tanta posibilidad tiene mi producto o mi empresa de ser exitosa en términos pues de lo que yo voy a ofrecer a esos compradores. Y entonces, de este paso así rápido por tres tipos de informes, uno relacionado con el sector de la construcción, otro relacionado con la demanda y cómo se va comportando esa demanda de bienes y servicios de la construcción, y por último, un análisis de un informe más económico producido por el Banco de la República, pues uno tiene que preguntarse, pues, ¿qué me dicen esos datos? ¿Qué me dice ese crecimiento versus pues, los datos del PIB? ¿Cómo está el PIB de la construcción en este caso? Porque estamos haciendo un análisis del sector de la construcción, pero si yo estuviera pensando en un negocio en torno a la producción de energía, pues tengo que saber cómo está el PIB. Es un mercado creciente, es un mercado que está contraído, cómo se comportan las ventas, cómo se comportan los segmentos. O sea, no es lo mismo en este ejemplo, pues la vivienda de interés social a la vivienda de mayor rango. El índice de desempleo, ¿qué me está diciendo? ¿A quién debo ir dirigido? ¿A los formales, a los informales? ¿Los compradores son buena paga? Es decir, ¿cómo está el índice de cartera en bienes de consumo, en bienes hipotecarios y de manera agregada? ¿Qué municipios o qué ciudades están en sobreoferta? ¿Dónde valdría la pena entrar y dónde me tendría que quedar quieto? Las políticas de gobierno, ¿qué oportunidades van a generar para qué sectores? Entonces, por ejemplo, en esta transición y en la adopción de este nuevo gobierno, pues va a ser muy interesante no solamente pues para poder disminuir el riesgo frente a esas incertidumbres que tiene el mercado, sino también para ver oportunidades, porque obviamente pues va a haber un especial énfasis en ciertos sectores, en ciertas actividades, y ahí es donde uno tiene que estar leyendo y estar monitoreando para que a través de esta información pues pueda uno nuevamente lograr el objetivo, que es identificar los principales problemas, pero también ver las oportunidades que se van generando pues producto de la situación que estamos viviendo actualmente. Eso como ejemplos de lo que significa hacer ese análisis de esos informes y de esas variables.